Sí, lo que deseo manifestar es que tuvimos la gran satisfacción, en principio el grupo parlamentario del PRI, y convocamos a las compañeras y a los compañeros senadores de todos los grupos parlamentarios y tuvimos la satisfacción de tener el respaldo y el apoyo para preparar y promover un punto de acuerdo de la mayor importancia para las y los mexicanos por tratarse de nuestros compatriotas migrantes que viven en los Estados Unidos. Resulta que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó dos iniciativas de la mayor importancia. Una, para reconocer a los llamados Dreamers, a los jóvenes que llegaron de niños a los Estados Unidos y a los que trató tan mal el presidente Donald Trump. El presidente Joe Biden envió una iniciativa que aprobó la Cámara de Representantes para facilitarles la ciudadanización a esos jóvenes. El que desee hacerse ciudadano de los Estados Unidos sin perder la nacionalidad mexicana podrá hacerlo. Y eso va a beneficiar a varios millones de jóvenes Dreamers mexicanos que viven en los Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó otra ley que va a beneficiar a más de 1 millón de trabajadores agrícolas. Bien, el punto de acuerdo es para que el Senado de la República, el Senado mexicano, convoque al Senado de los Estados Unidos a que apruebe esta iniciativa y la mejore, porque es buena, es un avance, pero no es suficiente. Y además hay un punto delicado. La iniciativa viene arrastrando, yo fui cónsul general de México en Chicago y conozco el tema bastante bien, y conozco el sufrimiento y el heroísmo de nuestros paisanos que viven allá, y lo valoro y lo exalto. Viene arrastrando la iniciativa una calificación nefasta, porque perfila a los indocumentados como criminales, y no lo podemos admitir, porque nuestros paisanos no son criminales. Podrá haber criminales, una hiperminoría, pero no podemos aceptar que a un indocumentado se le califique como criminal. Y estamos lanzando el llamado para que se corrija ese calificativo y para que el Senado corrija eso que la Cámara de Representantes conservó, que como dije, es un avance, pero no es suficiente y queremos que en esa dirección se siga continuando, se siga caminando para favorecer a 36 millones, según los datos oficiales, de personas de origen mexicano. Entonces, de eso se trataba el punto de acuerdo. Por razones de trámite legislativo no se pudo presentar el punto de acuerdo y no se pudieron presentar otros puntos de acuerdo de otras fracciones parlamentarias, pero en el caso de nuestro punto de acuerdo, que recibió el respaldo, como dije, de senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios, se pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores. Deseamos que se procese legislativamente lo antes posible, antes de que el Senado de los Estados Unidos legisle, para que se reciba esa solicitud de apoyo. También estamos pidiendo, en el punto de acuerdo, además de que nuestro Senado se dirija al Senado de los Estados Unidos, estamos pidiendo a la Secretaría de Relaciones Exteriores que le dé seguimiento al trámite legislativo de los Estados Unidos. Se trata, pues, en síntesis, de favorecer a nuestros compatriotas que viven en los Estados Unidos, quienes están enviando, con cifras recientes, más de 40,000 millones de dólares al año a nuestro país, más de 800,000 millones de pesos a nuestro país. Son los ingresos mayores que México recibe del exterior. Y eso merece un reconocimiento perenne de la sociedad y del Estado mexicanos, porque son verdaderos héroes de la patria y no son criminales. Y de eso se trata el punto de acuerdo, y por eso estoy muy contento de haberlo preparado, de haber iniciado, de haber convocado y de haber logrado el respaldo y el apoyo de las y los senadores de todos los grupos parlamentarios.
Les agradezco mucho y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Sí, señor senador, tenemos varias preguntas. La primera de ellas es de Félix Núñez. Adelante, senador, maestro. Muy buenas tardes. Preguntarte, antes se tenía la costumbre de que habían reuniones interparlamentarias legislativas México-Estados Unidos. No sé si esto debería de presentarse en esas reuniones y para que tuvieran un mayor impulso y también los propios congresistas norteamericanos tuvieran ese punto de acuerdo. Dices que 40,000 millones de dólares son los que recibimos por divisas Cada año. cada año. ¿Por qué no se aplica en programas para los migrantes y ya no se vayan a trabajar al extranjero? Bueno, en primer lugar, las reuniones interparlamentarias siguen vigentes. Es un tema recurrente. Yo fui diputado federal 2 veces y en todas las interparlamentarias con los Estados Unidos el tema está vigente. La defensa de nuestros migrantes es una defensa eterna que no está marcada por ningún partido político. Es un punto de unión de todos los partidos políticos. No hay quien pueda estar en contra de los migrantes. Todos estamos a favor y todos los defendemos. Entonces, son temas permanentes. Los recursos que se envían, los envían a sus familias y sostienen familias y regiones enteras. Y han evitado con esos recursos estallidos sociales, porque la gente tiene de qué comer. Inclusive ustedes pueden decir, qué interesante que se hayan incrementado las remesas. ¿Por qué? Si se cayó también la economía de los Estados Unidos como la mexicana. Porque, primero, los mexicanos son muy trabajadores y ponen todo su esfuerzo y su empeño y trabajan 2 y 3 turnos, ¿sí? Y ganan dinero e incrementaron los envíos. Pero segundo, porque el gobierno de Estados Unidos, desde el gobierno de Trump y ahora el de Biden, están aportándole recursos a las familias. Creo que hay algo de $1,200 al mes, una cosa así, que es buenísimo. Entonces nuestros paisanos han incrementado los envíos. Son para sus familias, pero hubo programas, espero que los haya, cuando yo era cónsul general de México en Chicago, de gobiernos como el de Guerrero, cuyo gobernador es ahora el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, que hicieron un programa de 3-1. Había de 2-1, de 1-1. Guerrero lo hizo de 3-1. Por cada aportación que hacía un guerrerense, el gobierno del estado le ponía 3 veces para proyectos de empleo, de inversión, de microempresas, de comercios. Entonces sí se hace, pero sería lo ideal que se hiciera un programa de apoyo a las familias de los migrantes, para que ese dinero no se vaya en situaciones improductivas, sino que parte sea para comer, para vestir, para vivir, y parte sea para proyectos productivos. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Ahora, en este sentido, el presidente ha propuesto, por lo que yo he escuchado, que se legalice, tú dices que se criminalizan a los migrantes, pues que se legalicen sus contrataciones. ¿Por qué no se van por ahí? Lo ilegal es que se brinquen una barda y entren por los ríos, eso Sí. es lo ilegal. Y hay un perfil en la iniciativa de ley, que viene de antes, que dice que todo indocumentado es criminal, y eso no lo podemos aceptar ni permitir. Yo como cónsul general que fui de México en Chicago, los defendí a capa y espada por siempre. Ahora bien, hay una iniciativa y una idea del presidente López Obrador que yo aplaudo y reconozco, y en mi discurso y en el punto de acuerdo lo digo. México debe acordar con los Estados Unidos un programa migratorio de trabajadores agrícolas, como lo hubo en el pasado, pero en mejores condiciones. No me gusta el término, se llamaba el programa de braceros. No me gusta el término de braceros, es de brazos, sino un programa de empleo agrícola legalmente establecido. El presidente lo trae en mente, el canciller Marcelo Ebrard lo mencionó ahora que vino la señora Roberta Jacobson. Eso yo lo aplaudo, porque México lo tiene con Canadá y lo tiene en excelentes términos, pero con Estados Unidos hoy por hoy
no lo hay. La iniciativa que referí habla de una aprobación por 1 millón de trabajadores, pero hay muchos más millones. Entonces, yo aplaudo eso. Ojalá que el gobierno de los Estados Unidos acuerde con el gobierno mexicano un programa de empleo agrícola legal para que no haya racias y repatriaciones violentas, para que no dejen los padres a sus niños abandonados. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy importante y por eso el punto de acuerdo, por la oportunidad de que la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, aprobó esa iniciativa que es mejorable, pero queremos que el Senado de los Estados Unidos la apruebe, la mejore y quite ese adjetivo de documentados que son criminales, porque no son criminales. La siguiente pregunta es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Yo quisiera preguntarle, senador, muchísimas gracias. En relación a este comentario que hace el presidente Biden de que México no, hoy, en una conferencia de prensa que tuvo en la Casa Blanca, que México no está cooperando en temas de migración. Hace una crítica al gobierno mexicano que no está cooperando en temas de migración porque no acepta el que se regresen a indocumentados mexicanos. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué ¿No acepta qué? Que regresen los indocumentados mexicanos, a los que Estados Unidos pretende regresar, México no los acepta, y ahí están atorados. No, yo creo que hay un error de interpretación. O sea, pues es su patria, México lo recibe. Lo que no queremos es que sean maltratados, pero México pues ama a sus habitantes, a sus mexicanos que sostienen regiones completas del país. Yo creo que hay un error de interpretación. México sí los acepta. Lo que no nos gusta es que los echen, que los traten mal. Queremos que los traten bien y queremos, porque la economía de los Estados Unidos, en la medida en que crece, requiere de mano de obra calificada y relativamente barata, pero muy calificada, ¿eh? Les quiero decir que cuando yo era cónsul general en Chicago y visité Detroit, Michigan, que era parte del consulado, que cubría el consulado, me dijeron los grandes empresarios de la industria automotriz que los mejores obreros de la industria automotriz, de las grandes marcas, para no repetirlas aquí, eran mexicanos. Entonces, lo que queremos es que los traten mejor, que tengan derechos humanos elementales. Nuestros paisanos pagan impuestos y no tienen servicio de salud, no tienen acceso a créditos, no tienen acceso a vivienda, el empleo es ilegal en muchos casos. Lo que queremos es que se les dé un trato mejor, porque ellos contribuyen al fortalecimiento de la economía de los Estados Unidos y contribuyen al sostenimiento de sus familias en México. Si usted me lo permite. Entonces, bueno, hay un error de interpretación de parte del gobierno de Estados Unidos. Sí, claro. Amamos a nuestros paisanos, los valoramos. Yo los llamo héroes de la patria. Lo son, ¿eh? Lo son, ¿eh? Los principales ingresos que recibe México del exterior son por las remesas. Superó al turismo y superó al ingreso petrolero. Oiga, 2, 3 preguntitas más de coyuntura, si usted me lo permite. Industriales de Estados Unidos piden que se ajusten cuentas con México por no cumplir con las normas del TLC o con las normas del TEMEC ahora. Entonces ya industriales de Estados Unidos están diciendo que se debe llamar a cuentas a México para ver por qué no está respetando el TEMEC. ¿Qué opinión le merece, senador? No, yo creo que el TEMEC se tiene que respetar. Todos los tratados internacionales tienen estatus, categoría de ley fundamental. Se tienen que acatar. Y si hay discusiones como algunos temas que no se pudieran cumplir, se tienen que cumplir. Y los Estados Unidos, Canadá y México tienen que cumplir lo que tienen pactado, lo que tienen firmado. Entonces, ni siquiera me preocupo, porque aún cuando alguno de los países pudiera incurrir en una falta, habrá reclamación de los otros para que se cumpla. Y si no se cumplen, habría costos millonarios para el país, ¿no? Y demandas. No convendría, por supuesto. Claro que no. Oye, tiene que cumplir. Otra cuestión. La lista de Ethic Ernie, bueno, de algunas organizaciones insisten en que México sigue en los países que no son atractivos para invertir. México estaba, creo que como hace unos años todavía estaba como el tercer país con mayor atractivo para inversión, y ahorita ya ni siquiera está en la lista de los países con atractivos para hacer inversiones. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué habría que hacer para recuperar este interés por invertir en nuestro país? Respetar el Estado de Derecho,
alentar a la inversión nacional y extranjera para generar riqueza, para generar empleos, para generar crecimiento y desarrollo, generar confianza, no confrontar, sino alentar y atraer capitales y mandar un mensaje positivo al mundo. Ese es mi posición. ¿Puedo hacer otras dos preguntas? Adelante, las que ¿Qué opinión le merece eso de que quieren grabar las propinas? ¿Que quieren grabar qué? Quieren grabar las propinas, es una iniciativa, tengo entendido que hay en Baja California, pero Morena ahora está pensando en que se graben las propinas. ¿Pero quién ha dicho eso? No, en Morena. Nunca lo había escuchado. Sí, pero hay la intención de que se graben las propinas. ¿Pero intención de quién? Es una propuesta en Baja California de legisladores de Morena, y como parte también de sus campañas. Pues ¿Pero qué opinión le Las merece? las propinas son voluntarias, no son salarios. Es una aportación, es una gratificación por una buena atención recibida. Por supuesto que estoy en contra de que se graben las propinas. Claro, y ya la última cuestión. Hace unos días se firmó este pacto por la democracia. ¿Cree que tenga viabilidad, que funcione? Porque hoy obviamente pues siguen algunos ataques hacia el INE, entonces pues ya se está metiendo en relación, ya está metiendo en las cuestiones de no respetar la cuestión electoral. ¿Qué opinión le merece este pacto que se hizo por la democracia para que nadie se meta en cuestiones electorales y cuando pues ahorita ya no se está respetando? Me parece bien, pero me parece que está en la ley, que ninguna autoridad debe intervenir en los procesos electorales. Que se haya hecho un pacto a convocatoria del presidente de la República y al que hayan asistido la mayor parte de los señores gobernadores y de las señoras gobernadoras, me parece importante. Deseo que se cumpla, ya está en la ley, es una obligatoriedad legal que hay que cumplir. El INE mismo está pugnando por ello y tenemos que respetar la ley todos, cumplir con los preceptos legales para que los comicios sean buenos, sean limpios y que los resultados estén a todas luces legales y transparentes. Sí, porque parece una simulación esto, nada más. Nadie la va a respetar. No, simulación no, yo creo que es un acto político que representa un acuerdo importante y que lo más importante es que la sociedad merece transparencia, honestidad y rectitud y apego a la ley en los procesos electorales. Ese es mi punto de vista. Finalmente, señor senador, le pregunta Víctor Gallinas del periódico La Jornada. Adelante, Víctor. Senador, buenas tardes. Quería preguntarle de otro tema. Si usted considera que es correcto o son facultades del INE retirar candidaturas, en este caso anuncia retirar la candidatura a Félix Salgado para la gubernatura de Guerrero. ¿Usted comparte esa decisión? No, lo que yo considero es que debe respetarse la ley, debe respetarse la norma, ¿sí? Y la Constitución. Y que en el caso de los señalamientos, que no solo es el caso del señor senador guerrerense, sino que hay señalamientos para varios, creo que 60 candidatos a distintas posiciones. El señalamiento es de que no cumplieron con la declaración fiscal. Entonces, lo que debe hacerse es que se aplique la ley. Uno, que los que son candidatos cumplan con lo que la ley exige en materia fiscal y en todas las materias. Y si quien incurra en omisiones o en elusiones, pues tiene que ser sujeto de la aplicación de la ley. Yo no califico de intromisión al INE. El INE está fijando una posición con base en la ley. Y en el caso que usted menciona y en los que menciona el INE, y lo leí en los periódicos, creo que en la propia jornada, que habla de 60 señalados, pues deben cumplir con la ley. Porque si no cumplimos con la ley, pues estamos dando un mal ejemplo y seremos sujetos de la aplicación de la ley. Ese es mi punto de vista. No menciono a ningún candidato, simplemente considero que el INE está buscando la aplicación de la ley en ese tema y también en el de la sobrerepresentación legislativa, en el caso de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Gracias, muy amables a todos y estoy a sus órdenes, como siempre. Gracias. Gracias, senador, qué amable es. No, hombre, Qué amable por su tolerancia. encantado. Respuestas a No, hombre. una persona siempre